Muy buenas tardes, amigas y amigos. Estamos en el día de hoy con una nueva tertulia sobre filosofía de la ciencia. El tema que nos convoca es acerca de las características, naturaleza y clasificación de las llamadas ciencias humanas y sociales. Eh, Pretendemos poder hacer una lectura desde nuestras perspectivas de lo que consideramos son las ciencias humanas y sociales, con las clasificaciones que se han hecho en algún momento de las ciencias humanas, que es la clasificación más tradicional, y de las ciencias sociales, que es una clasificación y caracterización que viene posteriormente. Entonces, en esa medida, quisiéramos abrir eh, el diálogo con las personas que deseen hacer alguna intervención en relación con estas ciencias y sus características. Y en la medida en que vayamos avanzando, pues iremos comentando cada cosa que corresponda. Tienen ustedes la palabra. Francisco, yo Sí, señor. quisiera más bien, una vez que escuche las diferentes presentaciones, hacer la mía, porque he entendido este tema desde la perspectiva de una reconceptualización de las ciencias sociales. O sea, las ciencias sociales no es la misma, igual que cuando fue creada, sino que ha venido también haciendo sus diferentes cambios y en diferentes épocas hasta llegar al presente. Entonces es un tema que he revisado y quería compartir con ustedes. No, me parece muy bien, Roberto. Entonces, nos atenemos a tu amable sugerencia y dejamos que las demás personas hagan su presentación o su manifestación de lo que consideran, y en esa medida, al final, tú haces tu planteamiento. Entonces, pues está Astrid en ese momento, está presente, pero de manera latente porque le correspondió una reunión alterna de su universidad, que ella aspira a poder salir de ella en 40, 50 minutos. Entonces estaría Edilberto y estaría este servidor, porque no hay nadie más en la sala de la tertulia. Entonces quisiera darle la palabra a Edilberto para que dé sus impresiones, y después entonces asumiría yo alguna presentación al respecto. Bueno, digamos que por X razones hoy solamente estuve leyendo este artículo de Abrir las ciencias sociales, ¿no? De Immanuel Wallerstein, ¿cómo se pronuncia? Wallerstein, que es un apellido alemán. Ya. Sí, pues hoy alcancé a leer, digamos, hasta la página como 38 aproximadamente, digamos, ¿no? Sí, correcto. Y digamos que dice que, pues algunas ideas nada más voy a recoger, por favor, porque no alcance a más. No hay ningún inconveniente. Sigue. Pero habla de cómo las ciencias sociales es una empresa, pues, del mundo moderno, ¿no? Me llama la atención esa idea. Pero la idea, digamos, desde el principio donde me llamó mucho la atención es cuando dice que es heredera de la sabiduría como de los pueblos. Que parece que posteriormente las ciencias sociales, digamos, como que o se fue o no fue siendo agradecida con esa sabiduría,
como que más bien, digamos, las ciencias sociales se fue preocupando por la objetivación de sí, por una verdad secular, por construir una definición de sí misma, por una lucha del conocimiento legítimo, digamos, y que se buscó aproximadamente en el siglo XVIII tratar de no solamente controlar el conocimiento sobre la naturaleza, sino también, es decir, como unos derechos exclusivos que se había ganado para sí, sino también buscaba quién era el que controlaba los conocimientos del mundo humano. Y fruto de eso, lo que buscó en el siglo XIX, palabras más, palabras menos, fue ya, digamos, no sé si está bien, digo yo, no sé si cuando uno parte de la sabiduría y después no es grato con ella, todo ese camino del descubrimiento del conocimiento, de la no sé si llamarlo así, institucionalización del conocimiento, llevó a que se disciplinarice en el conocimiento, la profesionalización del conocimiento, y ahí es donde se presentan, no sé si estoy equivocado, por favor, no sé si ahí es donde se va presentando esa fragmentación del conocimiento o no sé si el conocimiento como parcelas entre lo que son las ciencias sociales y las ciencias humanas, que hizo que, gracias, digamos, eso a las mismas universidades. O sea, las universidades lo que hicieron fue institucionalizar el conocimiento o fragmentarlo, lo que llevó a la confusión de los mismos estudiantes. De hecho, dice el artículo que los científicos naturales no apegados a las universidades, pues seguramente conservaban de manera distinta a las universidades esa manera de, no sé si de construir el conocimiento o de difundirlo, ¿no? Y no sé si estoy equivocado, por favor, pero pues son a grandes rasgos lo que estoy haciendo. Pareciera ser que fruto de esa institucionalización del conocimiento, que en parte fue afectada por las mismas universidades, por lo que alcanzo a leer aquí, no sé si en esos contextos se crearon precisamente los laboratorios científicos, los jardines botánicos, a diferencia de los científicos naturales que pues trabajaban, eran ellos en los lugares, digamos, donde las colonias habían tenido sus sitios, digamos, sea en Asia, en África, en fin. Ellos estaban directamente pues en los sitios colonizados, mientras que las universidades, no sé si con los estados empezaron a crear más bien laboratorios, jardines, universidades, bibliotecas. Entonces, me pareció interesantísimo esto. Puede ser que, no sé si estoy o equivocado o no, pero lo que veo posteriormente ya, digamos, algunos africanos o catedráticos africanos como Engelbert, que hablaba de cómo el conocimiento se había pues europeizado, es decir, eurocéntrico, y buscaba la necesidad de descolonizar las ciencias sociales y humanas. Ese sería como a grandes rasgos como mi pequeña lectura de lo que alcancé a leer hoy, ¿no? Muy gentil, Edilberto. Lo que acabas de presentar será parte de los componentes que nos permitan establecer un diálogo una vez cada uno de nosotros hayamos compartido nuestras maneras de leer el tema que hoy nos convoca. Yo le pediría la palabra amablemente a Armando para que por favor nos comentara sus hallazgos, sus pensamientos y sus reflexiones al respecto del tema que hoy nos ha llevado a reunirnos. Un saludo, Armando, de paso. Un saludo para ti, Francisco, para Edilberto, para Astrid y para Roberto. Muchas gracias. Bueno, pues el asunto, Gracias, Armando. el asunto de nuestro amigo Wallerstein, como bien lo pronuncia mi querido amigo Francisco, sobre el tema de las ciencias sociales. El eje, digamos, del asunto está en que estamos
hablando de explicar y de comprender. Es como el eje sobre el cual comienzan a abrirse las ciencias sociales, las ciencias humanas, y se establecen una serie, digamos, de divisiones alrededor del tema, partiendo, digamos, de esta época del naturalismo y llegando a la era de la cientificidad. Entonces tenemos aquí que el tema de la explicación, que es como cómo vamos a desarrollar un tema, y la comprensión, que son los significados e intencionalidades acerca de esos determinados temas. Y de ahí pues se comienzan a darse como una serie de aperturas y de clasificaciones alrededor de lo que son las ciencias, ciencias humanas, históricas, la ciencia del derecho, la economía, etcétera, y dividiéndonos entre las ciencias naturales, que era el eje, porque al principio todo era, pues las ciencias naturales y la filosofía pues andaban de la mano. Y ese es un poquito el tema que estaba planteando ahorita Edilberto, ¿no? Que de alguna forma esto estaba institucionalizado, y gracias, digamos, al periodo de la Ilustración, se abren las ciencias, se comienza a explicar el mundo de una manera diferente. Y entonces, pues ya nos abrimos hacia las ciencias naturales y hacia las ciencias humanas, y teniendo como un eje el tema de la teología, la metafísica, la filosofía, que emplean otros sistemas de comprensión que no son la causa y el efecto, y que bueno, que la religión, la teología y la metafísica, pues tienen más una forma de penetración humana a través de unas explicaciones, a través del silogismo práctico, si no estoy mal, es el método que se utiliza, obviamente muy diferente al método científico, causa-efecto, y etcétera. Eso es más o menos lo que hay ahí. De eso pues, más adelante creo que es el momento que se vive con nuestro amigo Max Weber, y ese Dilthey, el que comienza a plantear abrirse hacia el tema del lenguaje. Siempre hemos estado como en una especie de ordenamiento de las ciencias naturales a partir de que sería o sea, una forma de comprender las ciencias naturales y las ciencias humanas, y de pronto Dilthey y después Max Weber, si no estoy mal, empiezan a hablar del lenguaje como una forma de entender el mundo, de explicarlo de otra manera, y que es a partir del lenguaje que se empiezan a apreciar cierto tipo de fenómenos, sobre todo en la aplicación para las ciencias naturales y las ciencias, digamos, las ciencias teológicas y metafísicas. Entonces, eso es como en lo que voy. Entonces, no sé, como a nivel de apertura y como un ligero recorrido sobre la historia de las ciencias humanas y sociales. Muchas gracias, no sé Armando. Qué tengan que decir por ahí. Realmente, pues el planteamiento tuyo, que se da desde una orilla muy específica, contrasta complementariamente con la apertura que hizo Edilberto. Como en este momento Astrid, les dije, no se encuentra directamente en la reunión, a pesar de que está conectada, porque tiene una reunión alterna, y Roberto ha solicitado que se le deje el último momento para hacer su presentación. Entonces, me corresponderá a mí hacer una especie de recensión o reseña del asunto. La calificación de ciencias humanas y sociales es una calificación contemporánea, es una etiqueta contemporánea, llamémoslo así, de los últimos 50, 60 años. El estudio de los fenómenos humanos en términos de la producción humana, del pensamiento, de la estética, de las formas de la religión, etcétera, en el campo de la cultura occidental provienen desde muy temprana la cultura de la península del Peloponeso en Grecia. Los primeros pensadores griegos hicieron reflexiones acerca de lo que era el componente de la producción humana, y por supuesto el origen de ese tipo de pensamiento pues corresponde incluso a esas épocas. Las ciencias humanas
se constituyen en un concepto, yo diría, epistemológico, que designa a un extenso grupo de ciencias y disciplinas cuyo objeto es el ser humano en el aspecto de sus manifestaciones inherentemente humanas. Esto es el lenguaje verbal en primer término, el arte, el pensamiento y en general la cultura y sus formaciones históricas. Si ustedes observan lo que estoy señalando, todos tienen que ver con la producción de los seres humanos. El término ciencias humanas se opone y por otra parte complementa, como se dijo anteriormente por parte de Edilberto y de Armando, las ciencias naturales o ciencias físico-naturales. El término humanidades no es en realidad sino una abreviatura de preferencia en los países de habla inglesa. O sea que lo que hablamos nosotros como ciencias humanas es considerado en el mundo angloparlante como humanidades, es humanities, para tener esto también como referente de comprensión. El otro asunto es que ciencias humanas tiene un referente que tiene un origen en el frente más tradicional, que es el mundo germánico y románico de las ciencias humanas, las ciencias de lo humano, y fue directamente establecido sobre la tradición humanística. Vale decir también, pues, que las llamadas ciencias humanas en época reciente constituyen una entidad fundada, como les decía, en la entidad clásica, con posterioridad humanística, que al pasar a la época del medioevo estuvo delimitada tras un régimen que ellos establecieron en esta cultura judeocristiana de Europa, en dos grandes disciplinas que eran el trivium y el quadrivium, mediante la designación secular, no religiosa, de el studia humanitatis, es decir, la característica centralizada en la gramática, la retórica, la dialéctica y la poética. Posteriormente se le suman a estas la poesía o la literatura como una disciplina y lectura del canon clásico. También se le asume posteriormente la adición de la historia, la filosofía y en especial la ética o filosofía moral. Esto para entender cómo ha sido ese camino que viene desde los griegos y que pasa por la Edad Media europea. En ese transcurrir, pues cuando viene la etapa de la modernidad con el Renacimiento, la Ilustración, pues llegamos al siglo XIX y comienzos del XX, donde aparece la expresión ciencias de la cultura o las Geisteswissenschaften, que en alemán traduce ciencias del espíritu, que es una expresión que, como ya lo señaló Armando, tiene que ver con uno de los iniciadores acerca de la reflexión epistemológica de las humanidades, como lo es Wilhelm Dilthey, el filósofo, sociólogo alemán, que es, según algunos, el teórico más importante sobre esta materia en la modernidad, y los cuales designan las teorías fundamentales de la epistemología de las ciencias humanas y generalizada permanentemente. Estas han sido consideradas como términos equivalentes a las mismas humanidades. Existe una clasificación general de las ciencias humanas. Y voy a ser muy rápido en ello, simplemente nombrándolas sin hacer definiciones. En esa clasificación vamos a encontrar al menos 13 ramas, que son, por un lado, la filosofía y teoría del conocimiento, como la expresión máxima o última de las ciencias humanas, donde está todos los asuntos de la metafísica y la ontología, así como la teoría del conocimiento, de cómo conocemos. Está la filología, está la
filología general como rama de la filología y las filologías particulares correspondientes a las lenguas de cada cultura. Está un componente que es fundamental, que es la hermenéutica, que es, por un lado, una herramienta metódica, pero por otro lado es también una filosofía, y que es la que busca generar la interpretación, que tal como lo dijo Armando, tiene que ver la búsqueda del comprender de la acción humana, de la producción humana, que es la que favorece poder develar el significado y la intencionalidad de los productos humanos, ya sean estos lingüísticos, ya sea estos de escenarios, ya sea estos de tipo icónico, de resultados de obras humanas, y que permite entender esa naturaleza del significado de la producción humana y también de la intencionalidad humana a través de esa producción. Otro componente que tenemos dentro de las ciencias humanas son las ciencias de la religión, que estudian el fenómeno religioso no en su aspecto del análisis doctrinal, porque eso obedece a otro tipo de estudio, sino más bien el desarrollo del concepto de religión y la práctica de la religión en las distintas culturas para entender aquellas cosas que las asemejan y también las que las distinguen unas de otras. Y en esa medida las ciencias de la religión lo que hacen es permitir, junto con otras disciplinas que necesariamente van a estar vinculadas allí, como por ejemplo la antropología y la educación, el poder comprender esa naturaleza de la religión. Tenemos también las ciencias de la educación, que es un conjunto de disciplinas que provienen de otros campos, inclusive de los que son denominados ciencias sociales, donde está la economía, la política, la administración, la psicología, que prestan un apoyo investigativo de tipo empírico a la educación, y por supuesto hay un componente de filosofía también allí. Otra ciencia humana es la estética, que tiene que ver con toda la teoría del valor estético, el valor de la belleza, de la armonía, de la aquiescencia de los valores fundamentales de la armonía, y eso lo trata la estética. Está también las ciencias del arte, que se separan de la estética, que está referida a los estudios de las artes plásticas o visuales. Está también la musicología, que es un estudio de la expresión musical desde una perspectiva antropológica, pero también técnica. Está la historia o historiografía, está la historia de la cultura o historia de las ideas, está la psicología, la antropología, las ciencias del derecho y también la geografía. Por supuesto que las ciencias humanas, que originalmente venían con el concepto de humanidad, en el auspicio del desarrollo del capitalismo, segunda mitad del siglo XIX y comienzos del XX, con la disputa que se da en Alemania entre ciencias del espíritu y ciencias de la naturaleza, recordemos las Geisteswissenschaften del espíritu y las Naturwissenschaften, ciencias de la naturaleza, que planteó principalmente Droysen y Dilthey, y que después se le suma Max Weber, hace que vaya apareciendo en el mundo angloparlante el concepto de ciencias sociales. Y aquí es donde es importante tener esa distinción. El concepto de ciencias sociales aparece cuando hay un ejercicio de positivización de las ciencias humanas. Cuando digo positivización, ¿a qué me refiero? Estoy hablando acerca del uso de sistemas de encuestas, surveys, observaciones sistemáticas, con la introducción de todo el aparato de herramienta estadística que permiten formular o perfilar cómo es el comportamiento humano en términos sociales. Entonces, en colectivo,
Entonces, en esa medida, lo que antes se estudiaba en términos más generales, con estos apoyos de la filosofía clásica y las ideas de teoría generales sobre lo humano, ahora con su positivización a través de trabajo empírico, permite la apertura de las llamadas ciencias sociales, que empiezan a emerger finales del siglo XIX y se consolidan en el siglo XX. Por supuesto, aquí yo hago un contacto con lo que señalaba Edilberto sobre lo que había venido sucediendo en el siglo XIX y sobre todo en la segunda mitad, cuando las potencias europeas lo que tratan de hacer es entonces consolidar a través de unas decisiones de orden administrativos la configuración de cátedras con facultades, departamentos, laboratorios, herbolarios, etcétera, sobre los saberes que se podían tener acerca de las colonias. Y claro, en esa medida también el estudio de las culturas de Oriente, entonces abre el capítulo de las facultades de estudios orientales, por ejemplo, o estudios africanos o estudios latinoamericanos, que de hecho algunas universidades todavía europeas tienen algunos departamentos que funcionan de esa manera como reminiscencia de lo que ocurrió. Y esto lo articulamos con lo que habíamos estudiado anteriormente acerca de las relaciones ciencia-centro-periferia en la dispersión del conocimiento europeo en la modernidad con todo el fenómeno de la ilustración. Entonces, retomando este asunto de las ciencias sociales, esta positivización de las ciencias humanas a través de sistemas de investigación empírica nos abre la puerta a lo que hoy conocemos como ciencias sociales, las cuales, desde una perspectiva positivizada del conocimiento sobre el comportamiento humano, nos lleva a generar incluso epistemologías propias para las ciencias sociales. Hay una tercera tendencia donde no se habla solamente de humanidades o solamente de ciencias sociales, que es una tendencia en la cual yo participo, y es la denominación ciencias humanas y sociales. ¿Por qué motivo? Porque las ciencias se relacionan con los seres humanos, pues indudablemente tienen unos aspectos que son de orden global del comportamiento humano, y por supuesto, también hay unos comportamientos que no son simplemente genéricos, sino que también se asignan desde el punto de vista práctico, específico y empírico a los colectivos humanos. Y entonces eso también abre la posibilidad de que tengamos ciencias sociales. Las ciencias sociales entonces estudian el origen y el comportamiento individual y colectivo, buscando comprender y explicar, comprender en el sentido de develar significados e intencionalidades, y explicar con el sentido de ubicar relaciones de tipo causal, no necesariamente lineal, pueden ser causalidades múltiples o sistemas interactivos complejos que permitan dar cuenta de cómo es que funciona una dinámica social, que seguramente sobre este punto Roberto en su momento va a abrir su exposición acerca de que las ciencias sociales en su reformulación ya no están mirando las causalidades lineales, ni siquiera las multicausalidades que se pudieran formar como distintas líneas de causalidad que interactúan, sino sistemas donde hay unas regularizaciones en términos de sinergias por interacciones dinámicas que son equilibrantes y desequilibrantes, pero que en suma es un equilibrio dinámico. Esa parte yo se la dejo a Roberto para que él la exprese de la mejor manera. Por supuesto, las ciencias sociales tienen también una epistemología. Observen que en las ciencias humanas se habla de teoría del conocimiento, que es más filosófica. En la epistemología se habla de un estudio del conocimiento científico sobre lo social. Y dentro de esta epistemología, pues entonces el trabajo empírico y el registro de los datos empíricos a raíz de las investigaciones sobre los hechos, también dan una visión de la necesidad de hacer interdisciplina con otras áreas.
Las áreas y disciplinas que se consideran dentro de las ciencias sociales actuales podrían ser las siguientes, y ustedes van a comparar con lo que dije anteriormente sobre ciencias humanas. Tenemos también la antropología, pero que esta es una antropología no necesariamente teórico-filosófica, sino es una antropología empírica de estudios en trabajo de campo. Está la ciencia política, está la demografía, tenemos también la economía, la geografía, que es geografía física, pero también geografía humana. Está la historia en general con sus diferentes variantes y vertientes. La lingüística, que contrasta aquí el estudio lingüístico porque es de tipo empírico, que se distingue de la filología. Tenemos también la psicología, la semiología, que tiene que ver con todo el asunto de los signos, y la semiótica con los signos y símbolos, semiótica y semiología. Y tenemos la sociología empírica, ya no la sociología comprensiva. Por supuesto, hay unas disciplinas que están conectadas con las ciencias sociales, hay unas disciplinas de tipo técnico. Podríamos decir que hay esas disciplinas de tipo técnico, encontramos, por ejemplo, hay una que es la arquitectura, donde son bastante técnicas, aunque se pueden alimentar de saberes que provienen de otras ciencias, que pueden ser también científicas. Es decir, estas disciplinas técnicas están basadas en ciencias y en tecnologías y están aplicadas a distintos ámbitos, situaciones y objetos de estudio. Entonces decía, la arquitectura es una, la biblioteconomía es otra, la criminología, la didáctica, el diseño gráfico, el diseño industrial, la ergonomía. Todo esto tiene que ver con las formas de producción del capitalismo actual, la filología aplicada, el periodismo o ciencias de la comunicación, la publicidad, las relaciones públicas y el trabajo social. Por supuesto, todas estas disciplinas que dejan de ser científicas para transformarse en tecnologías que favorecen la aparición de la aparición de profesiones específicas que son graduables a nivel universitario, configuran esa moderna clasificación en el campo de ciencias sociales. El asunto es que yo no vería que sea una distinción que genere conflicto entre ciencias humanas y ciencias sociales. Creo que puede hacerse una integración porque son formas y modos de ver, y la una no sustituye a la otra ni elimina a la otra, sino que pueden ser convergentes para ayudar al proceso de comprensión de lo que es el ser humano, sus producciones y sus comportamientos. Con ello cierro mi sesión explicativa y espero que sea suficientemente aclaradora para poder comprender todo el marco de las demás explicaciones, que en este momento serían por la explicación que vendría inicialmente de Luz Estela y posteriormente la de Roberto, que ha pedido que sea al final. Yo no sé si Astrid ya haya llegado, porque si Astrid llega, entonces antes de Roberto presentaría a Astrid para darle la oportunidad a Roberto que sea el último que presente por su pedido inicial. Entonces, por lo pronto, con esto termino y le daría la palabra a Luz Estela, dándole las buenas tardes para que nos comente lo que indagó, lo que piensa y toda su concepción acerca de lo que son las ciencias humanas y sociales. Muchas gracias. Hola. Pues, perdón por llegar tarde. La verdad, yo de los 4, ¿cómo se llama? PDFs que mandaste, yo solamente leí el tuyo, que era el que estaba ahorita escuchando la explicación, y pues a mí me causó como, me confundió mucho. No sé si era que lo estaba leyendo desconcentrada o algo, porque yo no sabía cuál era la base para hacer esa clasificación. A ratos entendía desde que eran, bueno, había una parte que hablaban que eran como desde el objeto, ¿no? Pero yo realmente no, después de lo que acabas de decir, no tengo absolutamente nada que aportar.
Y pues lo Bueno, único es que en cuanto a las ciencias sociales o ciencias humanas, pues el objeto de estudio por ahí decía que era muy complicado porque el que estudia es el mismo que es estudiado, entonces ese es un círculo ahí vicioso que causa mucho problema en ese tipo de investigaciones. listo, Luz Estela. El asunto es que la explicación que he presentado hoy, que es panorámica, por supuesto recoge varios elementos del documento que se leyó, pero la superan el documento que escribí, porque ese es un documento que escribí hace como 8 o 10 años, y lo que hoy explico es mucho más amplio, y que Sí, ese problema que se señala y que tú citas perfectamente acerca de el observador y que coincide con el observado, justamente, seguramente Roberto lo va a tocar en su momento en relación al análisis de sistemas, donde el control y la información permiten establecer la visión desde una cibernética de segundo orden para el estudio de las ciencias sociales en una revaloración o revolución de las mismas ciencias sociales. Entonces, por lo pronto, agradeciéndote, Luz Estela, vamos a darle la oportunidad para que Astrid, si ya está presente, pudiera decir su presentación. Pareciera que no está. Bueno, listo, pareciera que no está. Entonces, Roberto, toma la palabra, tienes tu espacio para que por favor nos ilustres con tu saber y tu comprensión. Muchísimas gracias, Luis Antonio. Saludo a todos los colegas. Desde que se planteó el tema, me recordó un trabajo que tenía, un artículo que tenía, digamos, lo encontré después buscando en la biblioteca, que titulé en su momento, en 2013, Resignificación de las ciencias sociales. Digamos, resignificar, o sea, repensar las ciencias sociales, porque, digamos, lo que se observaba es que el enfoque tradicional, que fue muy bien presentado, digamos, en las presentaciones anteriores, no estaba correspondiendo a la realidad. O sea, tenía anomalías, tenía dificultades de comprender la realidad. Entonces, esa perspectiva comenzó a ser cuestionada, al punto de que, digamos, llegó un momento en que prácticamente se derrumbó esa visión de la realidad. Entonces, yo lo que hice, me permitió revisar en mi biblioteca algunos títulos que tienen que ver con este concepto. Entonces, he dicho, incluso un último que Francisco nos hizo llegar cuando se trabajó el tema de la filosofía de la ciencia, que yo voy a citarlo para concluir. Roberto, escúchame un instante, por favor. Escúchame un instante, por favor. Trata de acercar más el micrófono porque se te oye algo distante y entonces en algunos momentos se te oye muy bajito y no se puede identificar muy bien lo que estás manifestando. Muchas gracias. A ti, es cierto, si de pronto nos puede repetir para... Yo tampoco alcancé a escuchar bien. Sí, Edilberto, lo que le decía es que este tema que estamos tratando, yo lo comencé a estudiar en el 2013, incluso elaboré un artículo que lo rescaté ahora y la mirada que yo hice de las ciencias humanas, de las ciencias sociales, es hasta qué punto están, digamos, lo has dicho muy bien, están comprendiendo, están interpretando la realidad, digamos, que inicialmente era leída muy simplemente y que ahora se ha vuelto incierta y compleja. Entonces, todo el enfoque instrumental que se utilizaba hasta una fecha, vamos a verla ahora, digamos, eso se derrumba y comienza a mirarse
con otros ojos el rol que tiene que cumplir las ciencias humanas y sociales. Edilberto arrancó muy bien con el libro, sí, con el informe de Wallenstein, y creo que ahí, digamos, fue como un encuentro para encontrar una búsqueda para encontrar un camino nuevo a la ciencia social. No obstante, para resumir, yo les voy a dar algunos títulos. De ahí los vi en mi biblioteca que había tenido, digamos, y se ve un poco desde cuándo es que hay un cuestionamiento fuerte a las ciencias sociales, digamos, y buscando otra forma de trabajar. Entonces, mirando los libros, encuentro uno de Thomas Samuel Kuhn, La estructura de las revoluciones científicas, publicado en 1962. Se traduce al castellano por el Fondo de Cultura Económica en 1971. Ya se ha dicho en otra reunión de la tertulia que muchas veces alcanzar un libro actual es muy difícil, salvo que hable el idioma y diga el libro. Pero ahí ven ustedes que nosotros tenemos como un retraso hasta que llegue al español. Este autor es clave para cambiar la perspectiva. El otro autor es Paul Feyerabend. Su libro Tratado contra el Método, publicado en Londres en 1975. Y la editorial Tecnos recién traduce en 1986. Estos autores entonces ponen en cuestionamiento muy fuerte a todas las formas de construir, de producir y construir conocimiento a todo lo anterior a esto. Y entonces ahora vemos cómo eso ha influido para iniciar una reconceptualización. Y entonces aquí tenemos, esto sí ya es muy importante, creo que lo conocemos todos, porque el Simposio Mundial sobre Investigación Activa y Análisis Científico, que produjo el tomo 1 y el tomo 2 en Cartagena de India, en 1977, publicado en 1938 por Punta de Lanza, es ya un cuestionamiento muy fuerte a la visión tradicional de la sociología, especialmente del señor Dalton Parsons, que había inspirado toda la sociología, tanto anglosajona como latinoamericana. Y con esto, digamos, se cuestiona esa visión para darle una visión más latinoamericana. Posterior a ese libro, sería bueno que alguien vaya poniendo un poco con un cuadrante los años, la evolución. Otro libro que tengo es de Alan Chalmers. ¿Qué es esa cosa llamada ciencia? Escrito en 1976 y en el 82, siglo XXI, lo tradujo. Acá también hay una crítica muy fuerte a la ciencia social lineal, lo dice Luis Francisco, fundamentalmente inductiva, hipotética, deductiva. Y lógicamente, lo dijo muy bien, basada en los números. Su modelo era newtoniano. Los números, en psicología, la conducta. Otro autor que también tiene un libro que se llama El espejismo de la ciencia, autor Rupert Sheldrake, Kairos, 2012, digamos, es más duro. Y tanto Chalmers como Sheldrake, el modelo que toman para cuestionar si bien es la física, pero la física era el modelo de la ciencia. Tal era su, vamos a decir, digamos, un diseño aceptado por la academia. Justamente esa positivización que ocurrió con
Comte y con Durkheim y con la sociología fue para utilizar el positivismo, que fue muy bien dicho, el hecho social numerado, y puesto en estadística. Pues aquí ya tenemos. Luego tenemos un documento que yo obtuve cuando estaba en Colombia, en la Universidad de los Andes de Bogotá. Publica en su revista número 11 de mayo-agosto de 1987 un texto que se llama Texto y Contexto, Ciencia y Métodos. Y ahí plantea una reconceptualización de la psicología clínica, que también se había positivizado tomando como objeto de estudio la conducta. Es algo objetivo visto de afuera, pero que no tenía en cuenta, vamos a decir, la interioridad de la persona. Después, también quiero citar a Foucault Capra, en su libro muy difundido, El punto crucial, Berkeley, abril de 1981, en que ya aplica a diferentes, vamos a decir, disciplinas, como la práctica de la medicina, la práctica de la economía, la práctica de la educación, no están respondiendo, digamos, a las realidades concretas, empíricas. Entonces, identifica esa imposibilidad con el concepto de crisis de percepción. O sea, esa crisis de percepción instalada aquí en nuestros chips mentales hace que miremos la realidad de manera reducida y lineal. Pues ahí tenemos ya varios autores, y paso a otro. El que mencionó y nos pasó Luis Francisco, y que ha compartido por el inverso, el informe de la Comisión de Kalowski-Ulbecian para la reestructuración de las ciencias sociales. Escúchame, Roberto, perdóname que te interrumpa. ¿Quieres tú hacer un lapsus un lapso dentro de tu explicación? Desconéctate y vuelves y te conectas, habida cuenta de que todos estamos escuchando un silbido que va acompañado con tu discurso, que no permite que podamos totalmente entenderte. Sí te hemos escuchado, por supuesto, toda la relación bibliográfica que has venido citando, pero lo que sucede es que el silbido es supremamente incómodo. Es como si fuese una especie de rueda que estuviera oxidada y estuviera girando cada vez que hablas. Entonces, si tienes la bondad, desconéctate y vuelve a conectarte a ver si se elimina ese ruido. Muchas gracias. Bien, quiero preguntar si ya Astrid se ha podido integrar. No, parece ser que no. Bueno, pero me parece que hemos venido entendiendo lo que está señalando Roberto. A ver, Roberto, háblanos. Sí, quiero decirte, antes de pasar a los últimos documentos, que revisé, por ejemplo, la bibliografía de todos los ponentes del encuentro de Cartagena, presidido por Pat Gordon. Lo revisé ahora, de nuevo, ¿cierto? Y el único, todos hablan del concepto de paradigma, pero no ponen en su bibliografía quién planteó lo de paradigma, ¿cierto? El único que cita a Kuhn, a Feyerabend, desde luego también a Marx, ¿cierto?, es Orlando Pat Gordon. El único que cita, aunque los otros usan el concepto de paradigma. Este apunte va a tener en la conclusión, digamos, utilidad. Entonces, lo que fue interesante cuando yo escribí este artículo
es que el informe de Wallenstein es después de Cartagena. Quiere decir que el inicio de una verdadera reconceptualización nació en Colombia, en Cartagena. O sea, tenemos la iniciativa de eso. ¿Y por qué? Porque esas otras estructuras académicas, etcétera, estaban muy cristalizadas, como diría Edgar Morán de Europa. Estaban muy cristalizadas. Entonces, nosotros, por lo menos percibí que en Latinoamérica había un amplio campo para las ciencias humanas, digamos, y hacerlas de manera, digamos, rejuvenecida y diferente. Por eso el hallazgo, este encuentro, incluso con el premio Nobel Prigogine, es abrir la ciencia social, ¿ya? Comenzar a no vernos como profesión aislada, sino articularnos con las otras profesiones, como Francisco planteó con mucha claridad. Y al plantearse con otras, la interdisciplina o la transdisciplina incluso, eso ya nos habla de la visión de sistemas. Entonces, Capra también basa su trabajo en la visión de sistemas. La visión de sistemas es la que podríamos decir que supera a la visión tradicional de las ciencias humanas, incluso de la física. Y hoy más, en Argentina hay una doctora en epistemología que se llama Denise Nachmanovic, también hace tiempo que lucha, muy aislada ella, pero ella produce su literatura y tiene también mensualmente una página web en la que ofrece diálogos. Se llama Denise Nachmanovic. Uno de sus libros es Mirar con otros ojos la realidad. Mirar con otros ojos. Dice que esa frase la tomó de un novelista francés romántico, Marcel Proust. Y con eso ella dijo que el cambio que hay que hacer no es un cambio solo lógico, sino es un cambio total, integral, para poder mirar con otros ojos. Incluso Kuhn decía que tendría que haber como una conversión cuando uno daba una visión, de repente tiene algún dato divino, un relámpago divino, entonces dice, no, es por aquí, es por allá. Ahí se transforma. Lo que le pasó a Pablo, que era romano y cortaba las cabezas de los cristianos, hasta que un día, digamos, cae de su caballo, escucha la palabra de Jesús y ahí se transforma en cristiano. Entonces, eso es lo que también se ha usado mucho, lo he leído mucho en las tesis, etc. El cambio de paradigma. Pero el cambio de paradigma no es una cosa de la noche a la mañana. Tan profundo es que el libro La Revolución Copernicana de Thomas Kuhn cuenta que para que se aceptara el enfoque de Galileo, vamos a decir, que es heliocéntrico y la visión cósmica infinita, diferente a la que se leía de las tantas escrituras por la Inquisición y las Cortes, digamos, tardó 150 años para que eso se comenzara a aceptar, digamos, en la sociedad, en la política y en la religión. Entonces, no se puede nomás decir, para pasar de cuestión de actividad, vamos a decir, no estar despierto y pasar a una visión crítica, etcétera, hay que hacer un cambio de paradigma, no es tan fácil. Aunque toda nuestra educación no está diseñada para cambios de paradigma, sino para sostener las condiciones actuales. Bueno, y entonces, como le digo, estos son los libros clave, pero entonces lo que noto es que el autor clave para que se produzca esta visión de nuevos ojos es que necesariamente son Thomas Kuhn y Paul Ceguera, reconocido por todos estos que he mencionado.
Ahora, por ejemplo, en Paraguay, salvo pequeñas búsquedas que hemos hecho en la Facultad de Arquitectura, todavía todo el sistema académico es tradicional, es positivista, como se dice, provenía de la ilustración, después pasa el positivismo, y la Universidad Nacional, que fue la fundadora de la universidad después de la Guerra Grande, poca guerra, el Paraguay fue libre. Entonces, en los 123 años de la universidad, en la declaración de carta fundacional, lo dice muy claramente, la razón, ya no la religión, el laicismo, la educación laica y científica, extensión de formación de profesionales para que se hagan cargo de la recuperación del país y salida de esta terrible situación. Entonces, como último punto, para relacionar con nuestra tertulia, quiero contarles que hay un texto Roberto, me va a tocar interrumpirte porque se perdió totalmente tu voz. Absolutamente la conexión que estás teniendo está muy deteriorada. Entonces voy a continuar acá la coordinación porque se ve que estás hablando, pero no se te escucha absolutamente nada. Además de que el silbido siguió sonando. Y entonces los últimos por lo menos 5 minutos ha sido supremamente difícil poderte entender. Lamentablemente no podemos seguir así porque no podríamos, digamos, registrar bien lo que señalabas. Intenté tomar el mayor tiempo posible tu registro y en esa medida trataré de sintetizar. Roberto señalaba que estas circunstancias que se han vivido, por un lado, por el retraso con el cual llega la información científica, filosófica, epistémica a los países de América Latina, seguramente se está refiriendo también al caso paraguayo, hace que todo llegue retrasado, pero que se indicaba que esta manera que busca reenfocar el campo de las ciencias sociales, él hace énfasis en las ciencias sociales, no en las ciencias humanas, tiene un origen en este Simposio Mundial de Cartagena del año 1977, donde aquí pues tenemos uno de los tomos, es el primer tomo, este es el segundo tomo, que justamente estos dos tomos me los obsequió Orlando Falsborda, están debidamente marcados acá, pero bueno, no encuentro. Él me los obsequió y pues allí vienen todas esas características que señalaba Roberto, donde se citan personajes como Thomas Kuhn, como Paul Feyerabend. Él mencionó otros dos que no alcancé a escuchar bien, que permitieron establecer una recomposición de la mirada de las ciencias sociales. Citaba a la profesora Nachmanovich en Argentina, que tiene una página web y ha dictado cursos a lo largo de más de 20 años con el propósito de tener una mirada distinta de la realidad y de la investigación social, y que por supuesto Roberto invita a la necesidad de hacer ese cambio. Él llama paradigma, yo lo llamaría matriz disciplinar en la recomposición que planteó 10 años después Thomas Kuhn ante las críticas sobre las 21 significaciones que hizo Masterman sobre el término paradigma que aparecía en la estructura de las revoluciones científicas, porque ahí no fue preciso justamente Thomas Kuhn.
Y entonces él plantea que es necesario hacerlo, pero indudablemente no es posible hacerlo de una sola vez, sino que es un proceso gradual y es un proceso de educación que es generacional. De hecho, Kuhn señalaba que el defensor último de una determinada matriz disciplinar, le hace paradigma, será el que finiquite el término de ese paradigma. Porque el paradigma está ligado a un sistema de creencias, también de valores, de formas de ver la realidad y de poderla construir. Ahí le sumo, no lo dijo Roberto, lo sumo yo, con las ideas de la epistemóloga británica Susan Hack, quien señala que al final de cuentas todos los edificios teóricos y filosóficos, científicos, epistémicos, es un sistema de creencias y que independientemente de la postura que sea, hay un sistema de creencias que está anexo y en el cual se fundamenta esta manera de ver el mundo. Ella llama a ese concepto funderentismo, que es fundamentalismo y coherencia. Un fundamentalismo epistémico con un nivel de coherencia. Entonces uno puede encontrar distintos niveles de coherencia con unos fundamentos que pueden diferir unos de otros. El fundeherentismo es la postura de Susan Hack y que permite entender lo que señalaba Thomas Kuhn en relación a lo que inicialmente llamó paradigma y que después llamó matriz disciplinar. Esto para tratar de complementar la última parte que señalaba Roberto, que lamentablemente no fue la más que se pudo escuchar mejor, porque hoy la conexión, no sé, en otras oportunidades no ha sido así, pero hoy la conexión de Roberto ha estado difícil en el sonido por ese silbido y ese ruido que estaba ahí debajo de su disertación. Bien, listo. Hemos hecho por el momento todas estas presentaciones. Falta la de Astrid. No sé si Astrid ya llegó. Yo tengo una pregunta. Yo le mandé a Astrid un WhatsApp a ver si ella ya había terminado su reunión. Vamos a ver qué nos responde. Sí, dice que a las 4 de la tarde, pues ya son las 4. O ya casi las 4, 2 minutos. Pero bueno, entonces démosle la palabra a Luz Estela, que quiere hacer una intervención. Anoche me puse yo a pensar si esa manera de dividir las ciencias no era como una manera de ponerlas sobre líneas y que es muchísimo más fácil pensarlas como en un arco iris, que un color se va convirtiendo en otro. Porque cuando llegaba, por ejemplo, a geografía humana, y entonces yo decía en qué momento la geografía humana se confunde con otra. Y yo pensaba como cuando uno está escogiendo un color en la paleta de colores, que está como un arco iris, y entonces uno puede, no hay un límite, mejor dicho, a eso me refiero. Y entonces yo estaba pensando si sería que no estaban tratando de hacer esa limitación de las ciencias como desde un punto de vista de un sistema. Pues es bueno tu planteamiento y aquí es donde cabe decir que cada fundamentación epistémica y cada postura se hace desde una perspectiva, llamémoslo así, desde un ángulo que es un ángulo que en muchos casos no podrá tener ninguna referencia por sí mismo, sino que la referencia que tiene será con respecto a los otros ángulos que puedan coexistir con este. Imaginémonos la posibilidad epistemológica de que existen muchos puntos de vista sobre algo. Los puntos de vista están en un espacio inmenso que no tiene ningún punto de referencia único, sino que aparecen desde la perspectiva que un grupo o persona tiene sobre un objeto de análisis o conocimiento. Entonces, la única contrastación que se pueda tener entre ese punto de vista con otro será la relación entre esos dos puntos de vista. Y esa es la única manera de hacerlo y por esa razón, eso que tú estás señalando muy bien, Luz Estela, acerca de esa dificultad y que se puede ver como un arco iris, algunos otros dirían un caleidoscopio,
porque además son puntos de vista que no son estáticos, sino que hay una dinámica. Y, por ejemplo, Roberto propone, en lo que él propone, que hay que hacer una mirada que reemplace o que sea alternativa. Yo creo que él lo pensará mejor, que sea alternativa a los puntos de vista preexistentes y que permita ver con unos nuevos ojos los fenómenos sociales y los fenómenos humanos, que él, pues él no hace tanto esa distinción como yo sí la hago, de la perspectiva de lo humano y de la perspectiva de lo social a raíz de la positivización que se inició a finales del siglo XIX. Y pues en esa medida se podría entender eso que tú muy bien apuntas, Luz Estela, sobre que no hay líneas que sean totalmente divisorias, sino que es como una especie de degradación de campos donde se pasa del uno al otro y sin darnos cuenta, algo como eso. Llegó ya Astrid y afortunadamente llegó Astrid. Ya cada uno de nosotros ha hecho su presentación, su manera de entender el asunto, y cada uno vamos haciendo nuestra configuración de ideas. Entonces te vamos a dar la oportunidad para que hagas tu presentación, y seguramente habrán unas coincidencias y también unas divergencias con cosas que se hayan presentado. Tienes la palabra. Muy buenas tardes, mis queridos compañeros de tertulia. Gracias, Luis Francisco, por dar excusas por mí ante los compañeros. Entonces, yo le comenté a Luis Francisco que del texto que hemos estudiado sobre abrir las ciencias sociales, pues a raíz de algunas actividades que he hecho con los estudiantes, fui preparando unas diapositivas que de pronto pueden ayudar. Entonces, eso es como lo que hoy de pronto quiero complementar a aquellas cosas que ustedes de pronto ya refirieron. Y para comenzar, entonces, les menciono que cuando nosotros hicimos como grupo la lectura sobre Basala, allí habían algunos elementos que coinciden con lo que precisamente el texto de Abrir las Ciencias Sociales de Wallerstein plantea. ¿Y a qué se refiere? Específicamente porque las ciencias humanas y sociales, a diferencia de lo que son de pronto las ciencias físico-naturales, pues no están dentro de ese debate, en un comienzo no están dentro de ese debate específico del campo disciplinar o de los conocimientos científicos, sino más relacionado con unas decisiones de orden político, geoestratégico, que se estaban generando, si vamos a hablar específicamente entre el siglo XVI y el siglo XIX, lo que estaban buscando las potencias de Europa para poder determinar cómo distribuir o cuáles eran los recursos con los cuales contaban las regiones, los sectores que ellos estaban gobernando, conocer también los límites hasta dónde iba su dominio, su poder, y de esa manera poder tomar decisiones de tipo geoestratégico. Eso es lo que va mostrando que las ciencias sociales como tal se constituyen en unas prácticas de organización y de gestión antes que una discusión o debate de orden académico o filosófico-científico. De tal manera que estos procesos que se van dando en esas potencias, en esas formas de organización del mundo para aquella época, pues fueron los que fueron dando la organización a esos campos profesionales o disciplinares, como por ejemplo el caso de la economía, de la política, de la antropología, la etnografía, porque lo que estaban buscando estas formas de organización era determinar cómo administrar tanto a los grupos humanos como a los recursos naturales que allí se encontraban. Entonces, un punto central pues va a ser para los tiempos más recientes, específicamente pues sería lo que tiene que ver con el dominio o el control de parte de las potencias. En el caso ya después de que ocurre la Segunda Guerra Mundial, pues es como Estados Unidos busca posicionarse a nivel
global como potencia, pero previo a ello pues ya lo habían intentado también las demás naciones de tipo imperio como Inglaterra, como Portugal, de una visión pues más de tipo feudal. Aquí con Estados Unidos pues sabemos que empieza una visión más de tipo capitalista. En esos debates que hay al interior de las ciencias sociales, estamos hablando siglo XIX, desde mitad del siglo XIX y mitad del siglo XX, pues se busca lo de la mayor expansión de la población, pero de la población, perdón, se busca no, que en ese momento se reconoce que se está dando una mayor expansión de la población mundial. Esto como parte de un fenómeno propio de ese momento, un aumento en la capacidad productiva y una ampliación de todas las actividades humanas. Vamos viendo que pues esto es relacionado con las revoluciones, ¿no? La revolución industrial es lo que en un primer momento hace que se configure una serie de procesos sociales donde la población menos favorecida o la población que está en la parte más baja de la sociedad es la que va a tener que enfrentarse al suministro de fuerza laboral, y con ello pues entonces también el movimiento o la migración del campo a la ciudad, pensando que con ello pues se encontrarán mayores posibilidades para el sostenimiento de las familias, y pues lo que vamos viendo es un paulatino empobrecimiento, una forma de degradar a la población en cuanto al acceso a recursos económicos, la cual está después acumulada o va poco a poco siendo acumulada por las nuevas potencias o los que se van reflejando como potencias para el momento. Este proceso que afecta a la estructura no solo de los grupos sociales, sino también a la manera como se va a entender y a ver a la ciencia o a las ciencias sociales, que durante este tiempo pues empezaron a discutir cuál era su objeto de conocimiento, cuáles eran sus campos de acción, cómo se intervenía sobre los fenómenos, dado que estaba muy heredado o estaba muy arraigado, perdón, esas características de las ciencias físico-naturales o de la ciencia natural. Entonces, de antemano, pues se da ese enfoque de carácter cuantitativo. Un ejemplo de ello, pues es la geografía, de las que se trabaja la geografía en las universidades, precisamente para el levantamiento de los mapas, para establecer cómo estaba distribuida la población y cómo se estaban manejando estos recursos económicos. Esa geografía fue la que va dando lugar a la geografía económica, a la geografía política, a la geografía, pero en función de desarrollos de tipo matemático. La multiplicación del número de científicos sociales profesionales, donde principalmente van a llegar o se van a formar estos científicos sociales, pues de las élites que hay tanto en Europa como en Estados Unidos, de aquellos que se dedican como a esa intención de ver cómo se pueden organizar las sociedades para poder tener una mayor administración, poder adquirir con esto como mayores bienes y servicios en relación a la forma como se va a organizar a la población. Y eso pues es el reflejo de cuántos antropólogos, etnólogos van a llegar, por ejemplo, a Colombia o a los países que se llamaron entonces como países en vía de desarrollo, dado que estos grupos humanos entonces son como los objetos a observar. Entonces, vamos a encontrar la observación no participante en algunos diseños de investigación, donde ellos se dedican a ver cómo es que esos grupos, por ejemplo, los grupos indígenas, cómo es que se comportan, cómo poderlos organizar para que ellos, no para que vivan en esa condición del buen vivir, sino de cómo poder aprovechar todo su mano de obra, sus conocimientos, sus opciones, para hacerlos más rentísticos, para hacerlo más productivo y a partir de la forma de cómo organizar a estas sociedades. Una segunda implicación de esa organización, entonces, es la expansión económica mundial, implicó un salto cuantitativo en escala,
dado que pues aparece ya más el uso de la maquinaria estatal como una empresa, no como algo independiente, sino el Estado se va convirtiendo parte de ese engranaje económico empresarial, y también como el surgimiento de organizaciones de investigación. Estas organizaciones pues van a ser las que van a hacer inversión, digamos el caso de Estados Unidos, cómo invierten y crean unas organizaciones que van a introducirse en los países en vía de desarrollo para hacer todo este tipo de inversión sobre investigación social, y que se extendió pues especialmente para las ciencias sociales. Estados Unidos a la cabeza de todo esto estimula de forma directa o indirecta, con particular énfasis en tendencias más de tipo nomotético, es decir, de una organización de la ciencia donde hay un tipo jerárquico en las mismas ciencias, donde van a haber unas que tienen mayor poder o incidencia frente a otras que la tienen con menor grado de importancia o de reconocimiento. Entonces, esto que va mostrando que las ciencias sociales, en esta perspectiva por lo menos que encuentra uno en Wallerstein, le muestra que no es las ciencias sociales por el carácter altruista o por el sueño de que podamos trabajar como iguales, sino cómo encontrar técnicas, mecanismos que permitan el control, el dominio para la obtención de bienes y servicios en función del fortalecimiento de esa visión capitalista. ¿Qué consecuencias vemos allí? Pues la validez de las distintas ciencias. Por ejemplo, el tomar este conocimiento que obtenía o se ha obtenido de las ciencias sociales para llevarlo, por ejemplo, a los centros de formación, a las universidades, a los colegios, pues se va a presentar como productos ya terminados, no para que todos participen de la investigación, sino para que consuman, acepten o introduzcan en sus currículos, en sus planes de estudio, en sus programas, lo que esos centros de investigación generan, lo que ellos han determinado, qué es lo que se va a enseñar, lo que se va a decir, y si lo relacionamos con lo que nos mostraba el documento de Vasala, pues vamos identificando que lo que se hace es específicamente que los países en vía de desarrollo quieren o por sus élites intelectuales lo que quieren es copiar lo que está produciendo Europa para poder tener como esa identidad y esa similitud. Diría Edilberto, pues no se está con eso reconociendo la producción de ese conocimiento que hay al interior de las comunidades locales. Y es eso lo que va poniendo como un imperio del conocimiento basado en un conocimiento científico de unas élites primero de tipo imperial y luego en concordancia o en aceptación por parte de las élites que hay en los países en vía de desarrollo. Se coopta esa relación y en realidad lo que hacen las élites de esta parte del planeta es querer imitar a la producción intelectual que tiene Europa para simplemente repetirla, replicarla o con ello hacer que entonces sentirse que también son parte de esa élite. La utilidad y la realidad de esa distinción entre esas dos culturas, la cultura que estaba propiamente en los pueblos originarios frente a la cultura de la investigación que trae, por ejemplo, Europa o Estados Unidos, pues empiezan a generar es como unas distancias. No están para hacer diálogos, sino para mostrarse como que cada una tiene un camino distinto y pues como vemos hasta el momento presente, cómo se ha convertido en una forma de colonialismo intelectual. Ese debate que sigue, o que por lo menos, se da a partir claramente de 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, pues hace que se vayan dando como líneas, como perspectivas de los temas a estudiar. Wallerstein plantea que por lo menos hay 3 líneas divisorias, pueden haber muchas más, pero digamos estas como unas que él destaca, que es la idea entre los estudios del mundo moderno y civilizado, como son
la historia de orden nomotético, como les estaba diciendo, como de que hay un orden jerárquico del conocimiento. Otro en cuanto a que las ciencias sociales y el estudio de mercado, la economía y el Estado, la ciencia política, la ciencia social y la parte de la sociología. Vamos viendo que se van haciendo divisiones, una vez más por el lado de una forma del conocimiento convencional que se traía de la historia, por ejemplo, que se traía de la geografía, de la política, otra que se va a especificar en la parte que es más como de la administración del Estado relacionada con los sistemas de mercado, y una tercera que es los estudios relacionados con la antropología, la línea entre el pasado y la historia del presente, y siempre manteniendo pues esa visión de tipo nomotética. Esto que nos va mostrando, que definitivamente las agrupaciones, la forma como se decide, la forma como se organiza, no es una discusión de vamos aquí como colectivo a construir o vamos a... No, es cómo se dictan unas líneas desde un sistema planificado de producción que requiere pues tener como su eco en esta parte del mundo para poder hacer la actividad extractivista, para poder organizar todas las formas de trabajo, sistemas productivos. Los estudios de esta área, como una nueva categoría para agrupar el trabajo intelectual, pues vienen promovidos desde Estados Unidos, precisamente a partir de finalizada la Segunda Guerra Mundial. La idea básica de estos estudios es sobre el espacio geográfico amplio con coherencia cultural, histórica y de carácter de lo lingüístico. Eso entonces está enfocado desde Asia, Europa Occidental, estos que son como los que se van levantando como los más representativos. Los estudios entendidos en los campos de la enseñanza para la reunión de grandes cantidades de personas. Se hacen digamos, las convocatorias para formar a los profesionales de las universidades de América Latina. Entonces, tenemos al gran conferencista, al reconocido, al personaje, y este personaje que va a ser el que, de la línea que sea, pues va a ser auspiciado y también pagado por este sistema de producción. Entonces, se trae al gran intelectual, al gran personaje, y se empiezan a hacer como las figuras icónicas de las ciencias sociales que se encargan de dar las grandes conferencias y que muchos van a querer pues copiar y tener sus libros. Entonces, aquí también se genera todo tipo de mercado alrededor del personaje que está dando la conferencia o que está presentando sus ideas. Las motivaciones políticas explícitas, pues sabemos que de por medio estaría el tiempo que es lo de la Guerra Fría, donde entonces hay unos programas para preparar especialistas, que esos especialistas no lo van a hacer en sus lugares de nacimiento o donde son propios, sino que precisamente tiene que ir a los centros de producción científica, en este caso Estados Unidos, para la parte nuestra, y se van creando los centros de investigación que se empoderan o van teniendo un renombre y un reconocimiento en las ciencias sociales, pero a partir de todo un sistema jerárquico de la producción de conocimiento. Con ello, entonces, en esos centros de investigación y de producción intelectual, se generan desde allí los planes de estudio de doctorado para todos los estudiantes interesados en el planeta. Los libros que también van a ser evaluados y trabajados desde esas áreas y desde esas élites, historiadores y científicos que centrados en esa visión nomotética también se van a agrupar o se van, y aunque hablen de temas de tipo etnográfico, como el caso de las culturas indígenas o de las comunidades negras, pues sabemos que estarán también direccionados por esas políticas que deciden cómo proceder, cómo actuar, y definitivamente no es que se vaya a las comunidades a preguntarles qué quieren, qué necesitan, no, sino cómo ver qué es su desarrollo para con ellos mismos determinar los planes, programas, proyectos
que consideran se deben aplicar a esas poblaciones. En el campo de lo antropológico, entonces la etnografía como un campo significativo, importante. Y aparecen aquellas líneas de tipo ambientalista, que se fueron, digamos, como organizando en departamentos, específicamente, no para los ambientalistas, pero que de allí surgen los departamentos como los departamentos de historia, los de religión, estudios culturales regionales, producción cultural, entonces sobre textos de las tradiciones de los grupos, de los pueblos ancestrales, y lo que se va viendo allí. Se extrae el conocimiento de los pueblos, se recoge toda esa información, pero con propósitos o fines que fortalezcan el sistema de producción, que es lo que usualmente hemos visto. Pues, no sé, yo lo voy a dejar hasta ahí porque de verdad que es mucho, mucho más. Bueno, no sé. Bien. Es como cosas así que se organiza el conocimiento de las ciencias sociales para convertirlo en un sistema que fortalezca la extractividad y la recuperación del saber, no para los pueblos, sino para tener más control y dominio sobre ellos. Gracias, Astrid, por tu presentación muy exhaustiva relacionada con el caso de las ciencias sociales. Vamos a insistir con el caso de las ciencias sociales. Yo he visto que a lo largo de las presentaciones el énfasis ha estado en el campo de las ciencias sociales. Cuando tú, Astrid, tengas la oportunidad de ver el video de la parte en la que no estuviste, vas a ver el contraste por qué hago esta afirmación. Porque hay un campo que son ciencias humanas que no tienen nada que ver con todo lo que se ha dicho de ciencias sociales. Lo otro es que quisiera, digamos, como contribuir para la clarificación y comprensión mayor de lo que se viene trabajando, que cuando estamos hablando de que una ciencia es nomotética, habría que recordar históricamente que el neocantismo en Alemania en la segunda mitad del siglo XIX, a través de Wilhelm Windelband, planteó una caracterización de las ciencias donde se hablaba de las ciencias nomotéticas y las ciencias ideográficas. Y creo que Astrid se acuerda de esa diferencia porque la estudiamos en su momento. Tal vez lo olvidó en esta oportunidad, pero el caso es que las ciencias nomotéticas son aquellas que tienen por objeto poder construir leyes lógicas, es decir, leyes que permitan construir invariancias sobre la ocurrencia de los fenómenos, que esto se aplica más para las ciencias de la naturaleza, que buscan estudiar procesos causales e invariables. Es posible que con la emergencia del positivismo, para el caso de las ciencias sociales, que fue la que lo constituyó justamente, el hecho de positivizar las humanidades a través de investigación empírica, buscó, emulando las ciencias de la naturaleza, generar ciencias sociales que pudieran construir leyes. Incluso recuerdas tú, Astrid, cómo dentro de los trabajos de filosofía de la ciencia, Alfred Ayer hizo un estudio acerca de las leyes en la historia. Y cuando se está hablando entonces de ciencias nomotéticas, se están refiriendo a aquellas ciencias que hacen la investigación con el propósito de poder construir leyes. Es básicamente eso, para que no quede la idea de que las ciencias nomotéticas tienen que ver con estructuras de jerarquía, sino que tienen que ver con la construcción de leyes. Y en el caso de las ciencias ideográficas, que ya pues las mencioné y que hay que señalarlo, son aquellas cuyo objeto de estudio son los sucesos cambiantes, que son los sucesos emergentes, donde no se pueden construir leyes y lo que hay que hacer son descripciones acerca de las emergencias y de los cambios que se van dando. Esas son las llamadas ciencias ideográficas. Y esto es lo que hace tal distinción. Hay que recordar que esta idea fue de la escuela de Baden, que es una escuela alterna a la de Windelband, y la escuela de Baden
era manejada por Heinrich Richter, que es la disputa que se da del neocantismo en la segunda mitad del siglo XIX. Por supuesto, no tenemos por qué saber de antemano todas estas minuciosidades que se dan dentro del campo de la evolución de las ciencias humanas y sociales, pero vale la pena poderlo hacer de tal manera que tengamos un mayor espectro de cultura general sobre el origen y desarrollo de estas ciencias. Básicamente eso era lo que quería puntualizar, agradeciéndote la presentación que acabas de hacer, Astrid. Gracias por esa pregunta, señor. Es correcto lo que estás planteando y precisamente lo que hacían los gobernantes era tomar el modo para justificar sus planes, programas y proyectos. Perfecto. Entonces, ahora tiene la palabra Luz Estela. Gracias. ¿Y no será que no existen quizás los instrumentos en un momento dado de la historia para construir esas leyes? Y estaba pensando en el ejemplo de aquí, bueno, yo no sé en Colombia, cuando un pañal se llena de orín, inmediatamente hay que empezar a sospechar que el niño tiene diabetes o que hay problemas de azúcar. Y es que aquí se ponían, pues es muy cultural de que orinen en el piso y se quedan mirando, y si las hormigas llegan, de segurito esa persona tiene diabetes. Hasta que llega el desarrollo de la ciencia, o sea, el conocimiento está, que no se sepa claramente que es azúcar elevada o algo, pero que hay alguna sustancia que hace que las hormigas lleguen a beber esa orina y que esté esa enfermedad, pues ahí está. Entonces se necesita que aparezca ya un desarrollo tecnológico y de, bueno, es que no quiero usar la palabra ciencia, del conocimiento para saber que hay que medir la diabetes por ciertos rangos de cantidad de azúcar en la sangre. No sé, eso me confunde a mí un poco porque yo me ponía entonces a pensar, entonces tenemos que esperar a que la tecnología avance para que nos valide como la parte de las ciencias sociales y las ciencias humanas. Es muy buena pregunta la que haces, Luz Estela. El punto es el siguiente. Si me han seguido ustedes el hilo de la exposición que yo hice como en gran panorama de la historia de lo que se conocen como ciencias humanas y como ciencias sociales, vas a entender lo siguiente. En las ciencias sociales, por supuesto, se quisieron buscar leyes para la historia, y ese fue el esfuerzo que varios historiadores y en el caso de Alfred Ayer intentó para... ¿Pero qué decías tú del positivismo? Sí. Para el caso de Alfred Ayer. Elizabeth Ascom y von Wright. Perdóname, ¿repites, Astrid? Que un ejercicio también de ese lado lo hicieron Elizabeth Ascom y von Wright, pero a partir del silogismo práctico. Muchas gracias, Astrid. Es correcto, que esa fue una búsqueda que después de el trabajo que acabo de señalar en filosofía de la ciencia se intentó utilizar a través del silogismo práctico en los años 50 por parte de Ascom y von Wright, que a propósito fueron los albaceas del trabajo literario de producción filosófica de Ludwig Wittgenstein. Bien, pero entonces volviendo al asunto, es que en la perspectiva de las ciencias humanas, nadie buscaría primero que todo, ni una positivización de la investigación en tales ciencias y por lo tanto ninguna búsqueda de leyes para esas ciencias, sino que seguiría basándose en el enfoque tradicional de orden filosófico reflexivo. Pero por el otro lado, habría que ver lo siguiente, Luz Estela. Dentro de las distintas tendencias y puntos de vista que se ha desarrollado a lo largo del tiempo, en tanto en las humanidades como en las ciencias sociales, uno ha encontrado lo siguiente: la escuela de Frankfurt, que es una escuela que es más, aunque habla de las ciencias sociales, tiene muchos componentes de humanidades. Uno de sus exponentes, Walter Benjamin, planteó para el caso de la historia
que la historia tiene la característica de ser el relato de los vencedores, es decir, que los pueblos que han vencido a lo largo del tiempo son los que generan el relato de lo que ha acontecido y de esa manera se constituye la historia. Difícilmente, entonces, si lo vemos en esta perspectiva humanística, podemos desde el punto de vista positivista de las ciencias sociales poder construir leyes en historia, a pesar de los esfuerzos que se hayan hecho. Por supuesto, yo no voy a decir que la discusión está acabada, pero estoy exponiendo, digamos, como motivos y razones para entender la dificultad de tratar de entender de que hay posibles leyes en historia. Creo que no es posible. Y esta búsqueda de leyes en historia tiene también una tradición hegeliana, porque Hegel estaba tratando de plantear de que hay un sentido de la historia y que por eso hay pueblos que tienen historia y pueblos que no tienen historia, y que incluso la historia podría ser predecible en la medida en que evolucionara el espíritu, cosa que Marx le da la vuelta y señala que es posible encontrar cursos de la historia, pero no con la base en las ideas, sino con la base en la materialidad del mundo objetivo. Entonces, en este sentido, volviendo al caso de tu pregunta, yo vería supremamente difícil ubicar en la historia posibilidades de ley, por lo que acabo de señalar en el caso de Walter Benjamin, sobre un hecho que es como hecho, un asunto totalmente cierto, y es que lo que sabemos de historia es de los pueblos que han vencido. Sí, pues esta es la visión de los vencidos. Pero entonces yo no entiendo una cosa, y ahí sí, por favor, perdón la ignorancia. ¿Cómo explico el hecho de que en el siglo XIX la archivonomía hiciera parte de las ciencias auxiliares de la historia y en el siglo XX ya es una ciencia diferenciada de la que alguna vez sirvió? ¿Astrid, quieres decir algo? Pues de lo que así de primerazo me llega, porque no lo sé sustentar muy bien, pero es el hecho de las mismas, de cómo cada uno de los campos disciplinares va adquiriendo lo que se llamaría su mayoría de edad y se van tomando los rumbos, porque entonces también los intereses de las sociedades se van especializando en algunos casos, en otros se van creando redes de teoría, y eso hace que entonces se reorganicen las ciencias. Es como lo que primero se me ocurre en este momento, pues a raíz de lo que uno va viendo de cómo se comportan esas ciencias o esas disciplinas. Gracias, Astrid. Bueno, eso en cuanto a la disciplina y en cuanto a los problemas éticos y morales, porque moralmente, como habíamos dicho el otro día, era válido que se tuviera esclavitud, pero éticamente no. Y cambia esa visión a través del tiempo. A ver, pero ¿cómo es que intentas vincular tu pregunta anterior con esta nueva que estás señalando? Porque inicialmente no me vería la conexión, pero por favor explícala. Como por una evolución, o sea, evoluciona uno desde el punto de vista ético y moral. Bueno, no evoluciona, no cambia, y entonces ahí llegamos a lo que decía Roberto de los cambios de los paradigmas. ¿O no? ¿O ando bien perdida? No, espérate. Tus preguntas son supremamente legítimas. Lo que sucede aquí es que nos toca recurrir a alguna teoría que nos sirva de herramienta explicativa. Y hay algo que se llama la historia de las mentalidades. Pero además de eso, existe, digamos, una obra en Foucault que tiene que ver con la arqueología del saber y las palabras y las cosas. Además de la pragmática del lenguaje con su significación según el uso de Wittgenstein. Cogiendo todas estas teorías nos permite decir lo siguiente: momentos específicos en el tiempo de la humanidad hace que se configuren determinado tipo de relaciones, prácticas y usos que generan unas significaciones que se traducen en conductas y en lenguajes que tienen un significado específico dentro de esa época. Pero las épocas tienen unas transformaciones, y no vamos a decir que para mejor o que para peor, sino unas transformaciones que hacen que los usos o nominaciones que tenemos para cierto tipo de acciones o conductas se van transformando
y cambian de significado. Y muchas veces, desde un tiempo posterior, utilizamos el significado que hay de esa expresión lingüística sobre un hecho o conducta para aplicarlo a un hecho que tenía el mismo nombre en épocas anteriores, lo cual traduce que hay una total inconsistencia, y por eso nos toca volcarnos a la mentalidad de la época. Y ahí es donde viene la historia de las mentalidades, y es entender el conjunto de valores, relaciones, formas de producir, formas del uso del lenguaje, tipo de lenguaje usado y conocido en ese momento, para entender qué fue lo que se quiso decir allí. Y ahí es donde entra el trabajo de la hermenéutica, que es parte de las humanidades. La hermenéutica, que tiene que ver con la develación del significado y la intencionalidad de quien produce un elemento digno de significación, que puede ser un hecho, un icono, una situación o un contexto, o una obra literaria, una obra pictórica, una obra musical. En esa medida, entonces, no podemos, llamémoslo así, valorar en términos de significado de la misma manera cualquier cosa desde un determinado tiempo, como tampoco podemos darle la significación al concepto de tecnología en la mentalidad del siglo XVIII para mirar el siglo XX, o sea, haciendo un ejercicio retrospectivo. ¿Esto qué nos obliga? A ser supremamente cuidadosos en el ejercicio de la razón y en el uso de las teorías, para poder mirar cada cosa como si estuviéramos en una cirugía del pensamiento, y en esa medida poder hacer la mirada más acertada, sin que estemos hablando aquí de verdades, porque todos estos problemas que estamos observando nos elimina el concepto verdad. Y todos estos elementos que estamos señalando también nos elimina el asunto de las jerarquías, de que esta teoría es mejor que esta otra. La invitación que hace Roberto, por ejemplo, de un repensar, de darle una resignificación a las ciencias sociales, es un asunto que es legítimo, que es válido para este momento, poniendo ante el paredón público las visiones anteriores. Pero no significa que esta sea mejor, simplemente es distinta. Ahora, que esta pueda tener unas ventajas que antes no tenían estas otras, eso es factible y es incluso probable, pero en la medida en que todas coexistan, porque tienen todavía validez tanto en creencia como en práctica, hace que sea necesario reconocer su existencia de todas. Esto que lleva a una actitud intelectual de tolerancia y de respeto por formas de pensar y de actuar que sean distintas. Y por supuesto, las formas de pensar, actuar, interpretar están relacionadas con todo un sistema de creencias y de intereses. Por supuesto, los sistemas de creencias y de intereses de los países del primer mundo, llamémoslo así, de las potencias tales como China, Norteamérica, Rusia, que no coinciden entre las tres para nada, o Francia, Alemania, que esas son más cercanas y homogéneas, no tienen por qué ser las visiones, por ejemplo, que propone Joao Bosco Pinto en las epistemologías del sur, ni las que propone, por ejemplo, las visiones de una epistemología de los pueblos originarios de América del Sur, que es otra visión que podría ser totalmente distinto, que se distancia del centro y que reafirma el concepto del saber de la periferia. Es totalmente diferente, pero todas coexisten y todas tienen un valor, pero que están, como lo dijo Astrid muy bien, en medio de una estructura de poder mundial que está basado en economía, en política, diplomacia, geoestrategia, basada en las fuerzas militares, que no necesariamente tienen que mostrar sus dientes, sino que se saben que están ahí, y cada uno entonces juega el naipe de acuerdo a sabiendas de que tiene debajo de la mesa una metralleta. En cambio, el otro tiene un cuchillo, el otro tiene simplemente su buena voluntad, y así funciona el mundo. Entonces, esto nos muestra que es que no existe conocimiento objetivo. Existe un conocimiento consensuado y
que depende del cúmulo de intereses que coexisten en los distintos grupos de naciones y de pueblos. Y en esa medida tenemos que comprenderlo en una visión que yo digo metacientífica, porque uno puede tener una visión científica militante, por ejemplo, que es la que me da la impresión siempre ha manifestado Roberto, y está bien, es legítima. Pero, por ejemplo, para el caso mío, como analista, filósofo de la ciencia, yo necesito tener una perspectiva metacientífica. Es decir, en los términos de cibernética de segundo orden, una mirada donde yo soy parte, pero mirando todo. Eso tendría como para comentarte. ¿Astrid quería decir algo? No, pues que precisamente esas formas como se organizan las ciencias y que tú ves que unas aparecen, otras desaparecen, pues está vinculado con lo que Francisco nos dice en la relación de conocimiento e interés. Esas que, por ejemplo, tú decías que la archivos, que estaba primero... Archivonomía. Archivonomía. Mira nada más cómo está la palabra, ya en su mismo trasigar va teniendo unas modificaciones en la manera como se nombra, como se enuncia, porque le van dando otras clasificaciones. Señora. Que ahí hay dos, hay una que es archivística y otra que es archivonomía. Archivonomía como la que hace reglas. ¿Ves? Entonces lo que se van haciendo especialidades. Al interior de ellas mismas se van, digamos, volviendo especiales, específicas, que era lo que yo les presentaba un poco en las diapositivas, de que se van volviendo como los expertos en una parte cada vez más particular del conocimiento científico, y se van haciendo más expertas, su objeto de conocimiento lo van delimitando más, y en esa delimitación entonces se encuentra que se van tocando con otras. Y entonces, ¿qué hace o qué permite ver ahí? Que las ciencias, no, y en particular las ciencias sociales o las ciencias humanas, no podrían tener un campo así que digamos que esto es exclusivo o único, sino que siempre van a estar tocándose con otras. Ahí hay algo que quisiera agregar gracias a lo que acaba de plantear Astrid, y es que deseo que noten que a raíz de la emergencia de la época moderna con los hallazgos en las ciencias físico-naturales desde el siglo XVI, con Bacon, con Galileo, con Copérnico, con Tycho Brahe y demás científicos, después los naturalistas ingleses y franceses, siglo XIX con Darwin, Haeckel, y el siglo XX con toda la explosión científica que hay. Observen ustedes que hay una diáspora de conocimientos en múltiples ciencias, o sea que hay un proceso analítico que está cada vez multiplicando más y más ciencias, y que está dentro de un sistema de producción económica que se llama capitalismo. Pero ahora, en estos procesos de postcapitalismo globalizante y postindustrial, estamos volviendo a buscar ciencias que sean de síntesis, y entonces es cuando vienen todas las ideas de pensamiento complejo, sistemas complejos, ciencias de la complejidad, el concepto de inter y después transdisciplinaridad, para poder volver a mirar los fenómenos como partes de unas totalidades. Esa es como una reversa que estamos haciendo, habida cuenta de que si seguimos especializando el conocimiento, vamos a perdernos en un océano de múltiples particularidades de disciplinas y ciencias, y requerimos volver a integrar, porque la separación nos ha llevado a visiones en muchos casos equívocas. Voy a señalar un caso específico: la medicina. Cuando vemos la medicina actual, contemporánea de Occidente, vemos que incluso desde el punto de vista administrativo se ha generado una diversificación tal que los médicos solamente son especialistas en una determinada cosita y que no pueden comprender el fenómeno dentro de un contexto general. Por eso siguen siendo muy valiosos los médicos generales, que todavía tienen una visión de totalidad. Es necesario hacer una reintegración para comprender que el ser humano, en su estudio, uno puede hacer
una serie de análisis y hacer disecciones del conocimiento por partes, ya te doy la palabra, por partes, pero al final de cuentas, en términos de los hechos, los fenómenos ocurren dentro de un sistema dinámico que es un individuo que tiene unas totalidades. Si hay un problema de corazón, ese puede estar relacionado con problemas del hígado o con problemas de los pies o con problemas de las articulaciones o problemas cerebrales, como una totalidad, como un sistema dinámico. Tiene la palabra, Luz Estela. Era para abonar a eso, ¿no? Más que médico general, aquí he visto que hay una especialidad que se llama médico familiar. Entonces podríamos ahí poner también el sentido de sistema, ¿no? Totalmente de acuerdo. Además, porque se ve la enfermedad no como de simplemente sujetos, sino como hay un colectivo y hay alguien enfermo, hay algo que está pasando como colectivo. Y ahí se puede hacer una, digamos, interdisciplina con la psicología social familiar, por ejemplo. Y creo que aquí nos vamos dando cuenta cómo se pueden hacer integraciones de conocimientos. Ahora, la reversa para volver nuevamente a estos sistemas integrados es un trabajo que todavía está en pañales, pero se está trabajando en eso, lo que se llama la transdisciplinariedad. Bien. Transversalidad. Edilberto, ¿iba a decir algo? No, estoy muy atento aprendiendo de ustedes. No sé si esa línea que están abordando, digamos que yo creo que una de las dificultades que estamos atravesando acá, viendo desde el Cauca, Nariño, Putumayo, digamos, el concepto mismo de cultura, el concepto de ley, sobre todo de ley, digamos, ha hecho que nuestras culturas vivan supremamente fragmentadas, aisladas y unas tensiones entre sí internas que precisamente yo creo que cuando uno mira, por ejemplo, aquí el Valle de Sibundoy, los Kamsha dicen nosotros somos los originales de aquí, de tal manera que si viene otra comunidad indígena no los vamos a reconocer porque ella no es original de este territorio, como está pasando. ¿Ven? Con el concepto de ley pasa igual, es decir, cada cultura indígena está buscando una regulación propia, y cuando habla de regulación propia, necesariamente es un no reconocimiento de la regulación interna de la otra cultura. Eso es clarísimo y delicado. Y de hecho en el Cauca van a ver esas riñas que hay entre culturas alrededor de Madre Tierra, pues es impresionante, ¿no? Y lo mismo la regulación interna con la regulación del Estado. Entonces, creo que en la parte de regulación interna, en la parte del conocimiento, efectivamente lo que lleva es a que nosotros, lastimosamente, lo constato acá, hemos perdido ese concepto que los pastos hablan de pensamiento espiral, que en un momento les abordé, es decir, pensarnos como un todo, sino que nos estamos pensando como parcelitas. Y efectivamente Astrid tiene toda la razón de decir que hay unas jerarquías de poderes supremamente perversos. Cada vez pues lo constato más lastimosamente con los monocultivos lícitos y los cultivos ilícitos. Para unas cosas las plantas son sagradas, la ayahuasca es sagrada, pero no es sagrada la planta de coca para cultivos ilícitos. Ahí sí, eso no es sagrado. Ahí sí, mejor dicho, fumiguémosla, maltratémosla, no la escuchemos. Ni la madre tierra tampoco se escucha. Entonces, efectivamente estamos asistiendo, yo creo que cuando hablamos de conocimiento e interés, pero desde esa manera utilitarista, cuando vemos una tierra vista no como un todo en este marco amazónico, sino a partir de intereses privados y de jerarquías de conocimientos y de poderes que están haciendo nuestro daño. Muchas gracias. Alberto, ¿me puedes ampliar lo de la ayahuasca que no entendí? Sí, digamos que en toda la Amazonía en este momento la ayahuasca es una bebida sagrada de las comunidades indígenas. En el Brasil, en el Perú, en Bolivia y aquí en la parte del Valle de Sibundoy,
es fundamental que ellos toman de una planta sagrada que es fundamental, el yagé, ajá, ha sido fundamental, digamos, supuestamente para esos procesos interiores de la comunidad, para hacer mayores discernimientos, para tomar decisiones comunitarias, y por eso lo hacen de manera colectiva. Y digamos que a raíz de Schultes, que estuvo por este valle, Sigundó en finales del siglo XX, 1936, por allá, todo eso le da un impacto muy fuerte a la ayahuasca, porque están viniendo de muchos países a toda esta Amazonía, y sin duda que las culturas indígenas se han prestado para instrumentalizar ese fenómeno, para instrumentalizarlo. Y sin duda que entre ellos hay unas tensiones muy fuertes en Perú y unas discusiones con Brasil, porque pues ese carácter sagrado se ha convertido más bien en un comercio, en un lucro personal, individualista, para mostrar más poder, para pelear entre las comunidades, para decir que los indígenas de allá del Brasil, esa práctica no es tan importante, que están jugando con esa práctica. Entonces, lo que estoy diciendo es que hay una inconsistencia profunda. Yo digo, si usted ve a la ayahuasca como una planta medicinal sagrada, ¿por qué las otras plantas no son sagradas? ¿Por qué usted permite que se siembren monocultivos ilícitos, y de paso acaba con la planta de la verbena, el sauco, el llantén, el vientre de león, y todas las infinidades de plantas que yo le puedo citar, y se están quedando solamente con la ayahuasca? Entonces, ¿por qué hay esa inconsistencia tan brutal entre decir que estas plantas sagradas y las demás permito con mi consentimiento que las eliminen, que las desplacen, que las aniquilen? Entonces, creo que, como digo, no hay un concepto. Yo lo que digo es que nos hemos, como les hablaba del documento, nos hemos desprendido ese concepto de sabiduría y nos hemos adentrado a un mercado simplemente de mercantilizar y utilizar madre tierra para simplemente propósitos estrictamente pecuniarios. Muchas gracias, Edilberto. Muy ilustrativa tu explicación, que nos permite ver una vez más el cúmulo de cosas que ocurren en la zona tuya, pero además que nos dejas ver las perspectivas, por lo menos las pinceladas de las perspectivas de una posibilidad de conocimiento totalmente distinto a los que en Occidente han pelechado y que se han desarrollado. Tenemos en este momento las 4:59. Creo que ha habido una manifestación plural de distintas posturas. Seguramente cada uno de ustedes querrá en su momento ver esta tertulia, este video de esta tertulia, para repasar cosas. Para mí es supremamente útil porque reafirma una vez más esos puntos de vista, esas perspectivas distintas, donde unos hacen énfasis, por ejemplo, en las ciencias sociales, otros en la renovación o resignificación de las ciencias sociales, otros en el carácter histórico de las ciencias sociales y alguna referencia a las ciencias humanas, otro el panorama general de las dos tradiciones de ciencias, donde la más antigua son las humanidades y por supuesto una rama positivizada de las mismas es lo que se convierte después en ciencias sociales. Todo ese marco de cosas que es como una especie de síntesis de lo que hoy hemos hablado, por supuesto que no agota el tema, pero nos da como un punto de partida de mayor propiedad para la reflexión de las mismas. Y yo por lo pronto pues agradezco a todas y a todos su participación en este evento. Cada vez ustedes se dan cuenta que lo vamos haciendo más formal. ¿En qué sentido? De que tenga una presentación un poco más técnica, de tal manera que sea visible por otras personas distintas de nosotros. Entonces, por lo pronto les agradezco y formalmente me despido sin que con ellos es que estemos cortando la comunicación de video hasta el día jueves de la semana entrante, y le ruego entonces a Astrid si tiene la gentileza de ya finalizar la grabación y después aquí hablamos alguna cosa entre todos.
Ajá, y para recordar de los temas que